Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de algunos errores que se cometen, por ejemplo, al preparar una maratón. Las carreras populares cada vez son más frecuentes, cada vez hay más personas inscritas en carreras populares y tenemos que tener en cuenta que la distancia de esas carreras populares no es siempre la misma y que una carrera de 10 kilómetros, que la puede correr prácticamente cualquiera sin grandes preparaciones, no es igual que una media maratón o evidentemente que una maratón en la que la distancia es bastante considerable, esos 42 kilómetros y pico, pues realmente requieren de una muy buena condición física, de unos buenos entrenamientos y por supuesto de una buenísima estrategia nutricional. ¿Por qué? Porque yo no me pongo hoy las zapatillas y me pongo a correr una maratón, es decir, yo necesito, antes de ir a esa prueba, un periodo de entrenamiento y de acondicionamiento físico en el cual no solo tiene importancia el entrenamiento, sino que tiene muchísima importancia mi entrenamiento nutricional. Y os daréis cuenta de que he dicho entrenamiento nutricional y no he dicho mi pauta dietética habitual, que por supuesto entra dentro de ese entrenamiento nutricional para preparar lo que se denomina una carrera popular, pero que de popular no tiene nada, porque los requerimientos o vamos a decir los recursos que necesita el cuerpo de un deportista para enfrentarse a una prueba de larga distancia, evidentemente son bastante importantes y ahí puede haber bastantes errores, ¿no?, en la consecución de ese objetivo de presentarse con éxito a una maratón o a una prueba, cualquier prueba, por supuesto, de larga distancia. Para un medio maratón nos podría servir también, por supuesto, estas recomendaciones que os voy a ir dando, recomendaciones basadas en los errores más frecuentes, ¿no?, que no se suelen plantear a nivel dietético cuando se plantea una persona que antes no ha corrido una maratón, porque claro, si ya lo has corrido, pues ese entrenamiento ya está más o menos pautado, pero vamos a ponernos de primeras, ¿no? Yo ya he corrido una carrera de 10, he llegado súper bien, voy a la siguiente, voy fenomenal, pues me planteo un reto superior, ¿vale? Esos retos superiores requieren estrategias mejor definidas cada vez. Uno de los principales errores que se cometen cuando se va a correr una prueba de larga distancia, en este caso concreto una maratón, es no preocuparse de la hidratación durante la carrera. Y es súper frecuente. En esos casos, evidentemente, de tan larga distancia, yo no puedo cargar con la cantidad de agua o de líquido, bebida de reposición, evidentemente, que necesito durante todo mi entrenamiento o durante toda la prueba deportiva y por lo tanto dependo de los lugares de avituallamiento que pueden ser propios o pueden ser propuestos por la organización, que suele haberlos, por supuesto. Si yo conozco cuáles van a ser esos lugares propuestos por la organización y considero que son suficientes para mi propia pauta, la voy a entrenar antes. Es decir, cuando yo me apunto a una maratón, tengo que investigar, ¿no?, en qué va a consistir esa prueba y de qué voy a disponer a lo largo de la prueba. Si yo no dependo o necesito más aporte de hidratación que el que me propone la organización, necesitaré personal de apoyo, un familiar o alguien que me pueda proporcionar en ciertos puntos de la carrera ese aporte extra que necesito de hidratación, porque imaginaros correr con un peso extra y eso nos va a llevar también al siguiente error que se suele cometer. Pero bueno, vamos a preocuparnos sobre todo de esa hidratación, que no debe ser de agua, sino de bebida de reposición, siempre
porque son pruebas de muy larga duración. Por lo tanto, tendré que entrenar esa pauta de hidratación en mis propios entrenamientos. ¿Qué ocurre? Que los entrenamientos de pruebas de larga distancia suelen ser cortos, generalmente, aunque de vez en cuando hay que hacer alguno largo, evidentemente, porque si no, no sabemos a lo que llegamos. Pero no todos los días tenemos tantas horas libres, fin de semana sí, pero entre semana no, para entrenar un maratón completo. Y por lo tanto, a veces esas pautas que entrenamos no son iguales que las que nos encontramos después en esa prueba deportiva. Así que es muy importante, además de la hidratación, entrenar a nuestro propio sistema digestivo, un entrenamiento intestinal, podríamos decir, para el aporte no solo de esa bebida de reposición, sino de la ingesta de alimentos durante la carrera. La ingesta de alimentos puede ser en formato líquido, puede ser en formato sólido. Hay cantidad de corredores que, por ejemplo, se comen sándwiches mientras están corriendo. Imaginaros que solo dependieseis de las bebidas de reposición para mantener la energía en una carrera de larga duración como es una maratón. Sería, yo diría que casi imposible mantener el rendimiento a largo plazo. Ojo, que estoy hablando de corredores amateurs, no profesionales, que pueden cumplir, bueno, pues esos 42 kilómetros en tiempos mucho más cortos, por supuesto. En el caso de deportistas amateurs, esos entrenamientos de comer mientras corro tienen que estar entrenados. Si yo considero o creo que puedo beneficiarme de comer un sándwich que lleve proteína y que lleve carbohidratos, por supuesto que tengo que entrenar, porque no me voy a sentar a comerme el sándwich tranquilamente, me lo voy a comer corriendo. Y ese correr provoca un golpeteo también en mi estómago, y si no estoy acostumbrado me va a generar grandes molestias gastrointestinales, lo mismo que cuando se ingiere cualquier otro tipo de suplemento o de líquido también. Por eso la pauta de hidratación debe ser pequeña, progresiva y beber en pequeñitas cantidades. Si yo paro, me tomo un vaso enorme de agua, ese agua después va a estar ahí flotando en mi estómago y me puede, bueno, pues arruinar mi velocidad de carrera, ¿no? O mantener mi ritmo durante esa prueba. Por lo tanto, todo lo que vaya a hacer el día de la prueba tengo que entrenarlo. Todo lo que vaya a hacer que implique ingesta, tanto de líquido como de sólido, de alimentos. Y yo podré, en esos casos, en esos entrenamientos, ver cómo cada alimento me afecta de una manera diferente. Pues es que cuando como esto no noto un aumento de la energía, no mejora mi rendimiento, pero sin embargo cuando como esto otro, pues sí, en ese caso, mira, me noto mucho más cómodo, más fácil y voy a, bueno, pues intentar tener este tipo de alimentos a mi disposición. Bueno, pues son diferentes estrategias que a diferentes personas les puede resultar más beneficiosa. No todo el mundo reacciona igual frente a la ingesta de nuevos alimentos. Y eso me lleva al tercer error más frecuente, y es guardarme esos recursos, pues porque son caros, porque voy a depender de suplementos, porque no me gusta tomarlos a diario, por la razón que sea. Aunque se os ocurra la razón más peregrina posible, no se toma nada nuevo el día de una carrera. Ni aunque me lo regale el de al lado y me diga, toma esto que con esto ganas. No se prueba nada nuevo, porque todo lo que no está entrenado no sé lo que va a pasar. Por lo tanto, me arriesgo a que me salga bien o a que me salga mal, muy mal. Y muy mal es obligarme a tener, imaginaros en un caso ya extremo, una diarrea que me obligue a retirarme de la carrera. Y por lo tanto, nunca, jamás se prueban alimentos o suplementos nuevos el día de una prueba deportiva. Y cuando hemos hablado de la forma física, también al principio del vídeo, evidentemente va a condicionar esa forma física inicial, va a condicionar mis entrenamientos o al menos el tiempo que pueda necesitar para conseguir esos objetivos que busco, pues a la hora de presentarme
a una prueba deportiva de larga duración, que evidentemente llegar a la meta ya es todo un logro, especialmente en esas primeras ocasiones. ¿Qué ocurre con esa forma física? Puedo necesitar un tiempo en el que tenga que mejorar mi composición corporal, por ejemplo, reduciendo grasa y aumentando masa muscular. Eso requerirá una estrategia dietética X adaptada a esos entrenamientos también. Por lo tanto, cada persona o cada deportista en este caso, pues podríamos decir que es algo muy particular, ¿no? Y que habría que trabajar exclusivamente con un único deportista para mejorar su rendimiento deportivo en esos entrenamientos con vistas a la consecución de terminar al menos una primera maratón. En esos casos nos solemos olvidar de lo que nos dicen las analíticas, que también es muy importante, especialmente importante en este caso sería, por ejemplo, los valores de hierro o de hemoglobina de la sangre, si hay o no anemia, y en esos casos una posible aparición de anemia podría comprometer el rendimiento deportivo. A menor cantidad de glóbulos rojos, menor cantidad de hierro, hay menor transporte de oxígeno a las células. En condiciones de ejercicio físico, la demanda de oxígeno es más alta y por lo tanto, si yo tengo menos capacidad de transportar oxígeno, pues evidentemente tendría menos capacidad de mantener mi rendimiento deportivo. ¿Y esto en qué casos es especialmente importante? Pues por ejemplo, en el caso de las mujeres. Si las mujeres van a competir, por ejemplo, casualmente les coincide en un periodo en el que están menstruando, pues evidentemente tienen una mayor pérdida de sangre y tienen un menor aporte de oxígeno en esos días. Y es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, que puede pasar y que puede ocurrir. Y por lo tanto, también hay que entrenarlo. Eso en el caso de las mujeres. Así que está fenomenal que nos marquemos objetivos altos, ¿no? Como puede ser correr una maratón. Pero evidentemente no nos debemos olvidar de la importancia que tiene la preparación, tanto a nivel físico como a nivel nutricional. Por supuesto que es algo que puede condicionar enormemente poder incluso, fijaros tanto, como terminar esa prueba deportiva, que ya que nos hemos apuntado, pues evidentemente por lo menos terminar, aunque no hagamos una buena marca, ojalá sí que la hagamos, pero todo ello iría relacionado, por supuesto, con esa estrategia nutricional que vayamos a utilizar también durante la prueba. Así que personal de apoyo, familiares, hijos, mujeres, maridos o amigos, siempre deberían estar presentes también durante esa prueba o durante los entrenamientos, porque va a hacer falta esa reposición de manera importante. Así que espero que vayáis acompañados a vuestras pruebas deportivas. Espero, por supuesto, que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.